Hola, ¿cómo están? Quiero saludarles con alegría, como siempre, por encontrarnos en este espacio. Gracias a Dios que tenemos este medio para estar en comunicación y poder compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Seguimos ya en la parte final ahora de la epístola que Pablo escribe a la iglesia en Colosas, la epístola a los colosenses. Y estaremos hablando de este tema, hablando un poco de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, lo que Pablo manda para nosotros ahora, específicamente a la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro trato? Vamos a estar hablando de estos temas que son muy, muy prácticos, muy interesantes. Quiero recordarles que este material lo preparamos en la Escuela Dominical, Ministerios de Escuela Dominical y Discipulado de la Primera Iglesia de Nazareno, con el fin de ayudarle a que usted continúe con su preparación, con su estudio de la palabra. Este tiempo diferente, hemos estado cada semana compartiendo un video con una sesión de estudio para ayudarle a usted a que continúe en esa formación y que tenga también oportunidad de compartirlo con gente ahí en su casa, con sus amigos, con su círculo cercano, a manera que en esa plática, que en esa relación que se tiene con los demás, eh, sea un tiempo de retroalimentación y el Señor hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a través del resto de la iglesia. Es bueno siempre compartir, hablar de la palabra y escuchar a nuestros hermanos, porque en esa riqueza, en esa interacción, somos sin duda edificados por el mover del Espíritu Santo. Así que le voy a invitar a que tenga ahí su Biblia abierta en Colosenses, en el capítulo 3. Y quiero hacerle, antes de entrar en el tema específico, hacerle una pregunta. ¿Cómo se ha sentido con lo que ha aprendido hasta el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido con esto que hemos estado estudiando? ¿Qué nuevas enseñanzas han venido a su corazón, a su mente? ¿Qué cosas nuevas ha usted aprendido? ¿Qué cosas ha descubierto en esta epístola? Hemos estado hablando desde el capítulo 1, y aunque son aparentemente apenas 4 capítulos, y uno pensará, bueno, es una carta relativamente corta, la verdad es que hay mucha riqueza y el apóstol Pablo ha sido muy cuidadoso y muy generoso para en muy pocas páginas darnos tanta bendición, darnos tanto mensaje para nuestra vida hoy. Piense un poco cómo se ha sentido, qué ha estudiado, qué ha descubierto, qué ha redescubierto, con qué pasajes se ha encontrado que hace tiempo no estudiaba, o qué cosas nuevas han llegado a su mente. Es siempre bueno reconocer, dele una ojeada ahí, vaya al capítulo 1, al capítulo 2, léalo y recuerde un poco lo que hemos estado viendo, vea al inicio del capítulo 3, y luego ya vamos a hablar sobre este capítulo 3, la parte final. A lo largo de todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que el libro de Colosenses tiene 2 grandes partes. La primera, los primeros 2 capítulos, Colosenses 1 y 2, que ahí se trata mucho sobre doctrina, la importancia que tiene Jesús como el centro de todo. Pablo le llama, en la versión Reina Valera, el subtítulo es la preeminencia de Jesús, lo que Él es. Él es la plenitud. Él es nuestro mayor deseo. Él es nuestro modelo y en Él podemos encontrar plenitud. La plenitud para la vida, y la encontramos en Cristo. Recordemos también lo que hemos visto en sesiones anteriores
la iglesia de Colosas una iglesia bajo amenaza. ¿Qué amenazas tenía? Amenazas de herejías, doctrinas contrarias al evangelio, falsedades que querían introducirse en la iglesia. Así que Pablo se toma, digamos, la mitad de la carta para reforzar, para poner en claro conceptos fundamentales, evitar cuestiones religiosas, evitar herejías acerca de Jesucristo, acerca de su encarnación, herejías acerca de los requisitos que un cristiano debería cumplir. Pablo se toma el tiempo para exaltar sobre todas las cosas a Jesús. Luego en la segunda parte, entramos en una parte más bien práctica. Ahí se nos dice más bien lo que debemos hacer. La congruencia entre el Jesús que seguimos y nuestra vida. Lo que debemos de dejar atrás. ¿Se acuerda que hemos hablado que nosotros ahora tenemos que ser revestidos, un nuevo ropaje, un nuevo guardarropa? Decíamos que ha sido confeccionado por nuestro Dios y sobre el cual tenemos que utilizar y vestirnos para ser fortalecidos, para formar un carácter. Ese carácter necesario para que no demos lugar a nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestra vida antigua, sino que nosotros reflejemos la obra de Cristo en nuestra vida. Y entonces, para poder hacerlo, se requiere que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y forme nuestro carácter, un carácter como el de Cristo. Recordar que hay una necesidad muy, muy fuerte de ser congruentes entre el Jesús resucitado y nuestra vida. Buscar las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado a una vida nueva. Esa vida nueva tiene que ser reflejada en nuestro nuevo modo de vivir. Así que hemos en forma muy, muy sencilla entendido las dos grandes partes de la epístola de Pablo a los Colosenses, la parte doctrinal y la parte práctica. Ahora, tenemos un pasaje muy, muy práctico. Por eso estamos ya al final del capítulo 3. Y en este versículo 18, Pablo dice a las mujeres, específicamente a las casadas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y este es un mandamiento muy práctico, fácil de entender, sencillo. A lo mejor no tan fácil de llevar a la práctica para algunas personas. A lo mejor también mal interpretado por diferentes razones. Y por eso he querido poner este slide, esta filmina, para que pensemos un poco primero en lo que el pasaje no dice. ¿Qué es lo que no está diciendo el pasaje? El pasaje no dice que el hombre tenga mayor valor, ni está diciendo que el hombre sea superior. Eso no está diciendo el pasaje. Si usted lee eso, si usted al momento de leer ese versículo 18, usted escucha o alguna idea así, entonces usted no está leyendo bien. Porque el pasaje no habla que el hombre sea ni más valioso ni superior. Tampoco el pasaje dice que la mujer debe sujetarse al varón como se sujeta a Dios. ¿Me explico? La frase como conviene en el Señor, que es la segunda parte de ese versículo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, no significa que la mujer tiene que estar sujeta como si la mujer de la misma manera en que la mujer se sujetara a Dios. No está igualando al hombre con Dios. La sujeción de una mujer casada a su marido no es equiparable
a la sujeción que todos tenemos con Dios. No está diciendo eso. No está igualando al hombre con Dios. Y también el pasaje no dice que la mujer se sujete solo cuando el marido sea impecable. O sea, no le está dando justificación a la mujer para evaluar al marido y solo si es impecable se sujete. ¿Me explico? La frase como conviene en el Señor realmente nos está diciendo el motivo por el cual una mujer casada tiene que sujetarse a su marido para darle su lugar, para darle su respeto, porque así es conveniente. ¿Por qué es conveniente así? Bueno, tenemos que entender primero el orden divino. Y entonces, cuando la Biblia habla de que el marido es cabeza, está hablando simplemente de un orden. No está hablando de valores ni de grados de importancia. ¿Por qué también es conveniente? Por cuestión del testimonio. Entendamos el concepto en la cultura donde está hablando Pablo y la mujer en aquel tiempo tenía que estar en silencio y tenía que estar sujeta a su marido porque eso honraba al marido. Era una manera de dar honor al marido. ¿Ante quién? Ante los hijos y ante la sociedad. Entonces es muy importante entenderlo así. No se está diciendo que la mujer en general se sujete al hombre. No, está hablando las casadas al marido. Está hablando de un matrimonio. Entonces, la mujer casada debe sujetarse a su marido. Eso es lo que está diciendo porque así conviene, por cuestión de testimonio, porque hay honor, porque hay ahí principio de lealtad y hay un principio ahí de que siguiendo el orden establecido por el Señor, hay bendición para el matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Pero mire que no solamente se queda ahí. Pablo continúa y cuando continúa el pasaje, uno entiende el equilibrio de lo que Pablo está diciendo. Porque no solamente Pablo está poniendo un mandamiento para la mujer casada, sino también para el marido. Y al marido dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres. Es un mandamiento también con palabras muy sencillas, fácil de entender. Aquí no hay complicación de interpretación. Quizá a alguno de mis hermanos varones casados quiera preguntar, si tiene duda, y quiera preguntar a su esposa de qué manera uno puede ser áspero con ella. Bueno, si algún valiente se atreve, háganlo. Y su esposa seguramente le dará una grande lista de ejemplos en los que el hombre puede ser áspero con la mujer. Las mujeres tienen un grado de sensibilidad, tienen una percepción muy, muy desarrollada. Nosotros como varones tenemos que tomar eso en cuenta y tenemos que tener ese cuidado. Cuidado por ella. Cuidado de ella. Por lo que ella es para nosotros. ¿De qué partimos? Partimos de una relación matrimonial y partimos del amor. Y aquí es donde Pablo, cuando habla del verbo amar, está utilizando esa palabra tan preciosa que es en griego ágape. Recordemos, como quizá muchos de ustedes saben, la Biblia en griego utiliza varios términos para referirse al amor. Filios, eros, ágape. Cuando utiliza la palabra ágape, aquí no se refiere a afecto o a una unión romántica. En cambio, denota un amor que cuida. Ágape es el amor
que cuida. Es un amor que se sacrifica. Por eso este término normalmente y la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento se reservó, los escritores bíblicos lo reservaron para referirse mayormente al amor de Dios. Cuando habla de ágape, normalmente en el Nuevo Testamento encontramos que se está refiriendo al amor de Dios, la forma en que Dios ama, que es un amor generoso, un amor sacrificial. Es una actitud deliberada de nuestra mente que incluye en sí mismo el bienestar de la persona amada. Y ahí es lo que estamos mirando de Pablo. Pablo hace un equilibrio muy, muy precioso. El mandamiento de Pablo a la mujer casada de sujetarse a su marido como conviene en el Señor va también de la mano con este mandamiento al varón, al marido, para amar a su mujer de esta manera, con esta clase de cuidado. Por eso hace mucho sentido cuando dice no seáis ásperos con ella. Tengamos el cuidado, la delicadeza en el trato que le damos a nuestra esposa. Luego habla Pablo a los hijos. Y aquí he querido poner en esta filmina las dos partes. Otra vez el equilibrio. Pablo habla a los hijos y le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice, para que no se desalienten. Y otra vez, quisiera que vayamos en este pasaje donde está hablando tanto a los hijos en cuanto a la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Otra vez, el motivo vuelve a presentarse. El motivo es el agradar a nuestro Señor. Ya lo vimos en el anterior. Como conviene en el Señor, está diciendo, porque nuestro fin es agradar al Señor. Aquí también a los hijos lo vuelve a decir, y a los padres en ese equilibrio les pide o nos pide no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Vayamos otra vez. ¿Qué es lo que no dice el pasaje? Bueno, el pasaje no dice que los hijos obedezcan solo si lo sienten en su corazón. Pensemos un poco. Conforme vamos creciendo, le damos mucha importancia a lo que vamos sintiendo. De niños, de adolescentes, de jóvenes, cada vez el surgimiento de nuevas sensaciones le vamos dando un peso. Y es normal para un adolescente, para un joven, seguir su sentir, seguir su sentimiento. Y a veces pensamos que esa es la medida correcta y que todo tiene que ser percibido por nuestras sensaciones. Y Pablo no dice que los hijos deben obedecer a los padres solo si lo sienten, solo si les nace, solo si brota espontáneamente en su corazón. No está diciendo eso Pablo. Entonces, a todos los hijos tengo que decirles que este mandamiento es muy importante porque nos pone en el camino correcto y nos está diciendo que por encima de lo que sintamos, por encima de las emociones que vivimos, tenemos que obedecer. Tenemos que someternos y obedecer, porque eso le da honra al Señor. Es tan importante este punto porque hoy vivimos en una sociedad donde no reforzamos el valor de la resiliencia. Me acuerdo hace unos días, la hermana Dora Ortega, de la Sexta, dando una conferencia de escuela dominical que organizó Ministerio de Escuela Dominical del Distrito Noreste. La hermana Dora Ortega estaba poniendo este punto,
qué importante es fortalecer el carácter de los hijos, de los adolescentes, de los jóvenes, para que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ellos sientan, a pesar de los inconvenientes, a pesar de sus emociones, ellos se impongan y que pasen por encima y que puedan sobreponerse y eso fortalezca su carácter. ¿Qué más no dice el pasaje? El pasaje no dice que la rebeldía es justificada por causa del padre. No está diciendo que si el padre nos exaspera, entonces yo tengo derecho a rebelarme. Tampoco está diciendo eso. También no dice que los padres solo deben mandar. No. Si leemos bien el pasaje, es un mensaje muy claro a los padres para decir, tienes que preocuparte también por el corazón de tu hijo, por lo que provocas con tu actitud a tu hijo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a veces la actitud de los padres irrita a los hijos. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser irrazonables en nuestras demandas. Esas demandas sin sentido, esas demandas a veces lo que hacen es desanimar a nuestros hijos, los cuales pueden llegar a pensar, es inútil, nunca voy a lograr complacer a mi papá, nunca lograré complacer a mi mamá. Eso puede llegar a sentir un hijo en su corazón. Y Pablo está diciendo, en esa autoridad, es una autoridad que los padres tenemos, pero también es una responsabilidad por cuidar el corazón de nuestros hijos. Entonces tomemos en cuenta este mandamiento para cuidar el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos, no con demandas irrazonables, porque eso lo único que hace es desanima a nuestros hijos y lo que necesitamos más es empujarlos, motivarlos a seguir al Señor. Luego termina enfocado Pablo sobre las relaciones entre los siervos y los amos. Hoy pudiéramos, con mucha libertad, hablar de los patrones y de los empleados. Sí, pudiéramos hablar un poco acerca de eso, pero realmente aquí es todavía una relación muchísimo más difícil porque está hablando de los siervos y de los amos. Está hablando de realmente una relación muy, muy extraña para nosotros en nuestro ambiente. En aquellas ocasiones, en aquel tiempo, tener un esclavo, tener un siervo, era una cosa más bien normal. Y en esa relación tan injusta, a veces pudiera ser tan inhumana, Pablo da unas recomendaciones. Y mire que estamos hablando de hace casi 2000 años. Y a los siervos les pide obedecer en todo a vuestros amos. Y dice, no sirviendo al ojo. Es decir, no solamente por quedar bien. No, porque realmente lo que hagamos tenemos que pensar que estamos tratando de honrar a nuestro Señor Jesús. Y a los amos les pide que hagamos lo que es justo. Si estás al frente, si estás guiando, si eres líder, si eres un patrón, haz lo que es justo y lo que es recto con vuestros siervos. Mire qué normas está poniéndole Pablo, qué nivel está poniendo Pablo hace 2000 años. Nada más para que entendamos cuán revolucionario, cuán adelantado, pudiéramos decir, a su época está el mandamiento que el apóstol Pablo da. Luego quisiera entrar a estos últimos 3 versículos del capítulo 3 a manera de conclusión. ¿A dónde nos lleva Pablo con este pasaje? Bueno, en los últimos versículos de este capítulo 3, Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En todas nuestras relaciones, honrar al Señor. En todas. Cuando es difícil, pensemos que lo que hacemos, lo hacemos solamente para agradar a nuestro Señor. Porque a Él es a quien nos debemos. Dice también, sabiendo que del Señor, mire bien,
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A final de cuentas, queremos agradar al Señor, porque será de Él de quien recibiremos la recompensa. ¿Se acuerda que hablábamos hace una semana acerca del éxito en la vida del cristiano? Y se acuerda que hablábamos cuál será el momento de más éxito. Y decíamos, bueno, el éxito del cristiano será cuando el Señor nos reciba en su gozo eterno. ¿Se acuerda que comentaba yo de ese salmo que dice, en cuanto a mí, yo estaré gozoso cuando despierte a tu semejanza? Satisfecho estaré, dice este salmo, cuando despierte, cuando abra mis ojos y lo que encuentre sea el rostro de Jesús y Él me reciba. La recompensa final en la vida del cristiano nos la da el Señor Jesús. Por eso a Él nos interesa agradar. Y si a algo tengo que renunciar aquí, si a algo tengo yo que seguir aquí, es el mandamiento que el Señor Jesús nos da. Y al último dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Este pasaje es muy claro y nos está diciendo a nosotros que así como decimos, el Señor recibe a todos, el Señor ama a todos, Él nos ama a todo el ser humano, Él no hace acepción de personas y lo aplicamos, esa palabra no hace diferencia de las personas en cuanto a dar su amor. Bueno, de la misma manera no hay acepción de personas en cuanto a su justicia. Y cuando Él va a impartir justicia, lo hará sin hacer acepción de personas. Por eso Pablo dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire, hermano, el pasaje cuando habla acerca de las mujeres, hace 2000 años ya, no tiene nada que ponernos, no tiene nada que criticarnos, no tiene nada que confrontarnos con los supuestos feministas de esta época. Ya Pablo, mucho tiempo atrás, está hablando de ese cuidado, de ese equilibrio en la relación entre el hombre y la mujer, de ese sacrificio que un hombre, que una mujer tienen que hacer por el amado, por la persona. Y eso refleja nuestro amor a Dios. Ya nos está diciendo Pablo cómo tenemos que vivir en justicia, cómo tenemos nosotros que dar un trato afectuoso aún sobre las relaciones patronales, siempre buscando el favor, el beneficio de nuestro prójimo en todas nuestras relaciones. Yo creo que en esto tenemos mucho por hacer. La parte práctica que Pablo nos está poniendo en el capítulo 3. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Y hoy hemos visto que en nuestras relaciones, buscad las cosas de arriba, a Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios. Gracias, mis hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por observar este video. Gracias por estudiar juntos. Lea los pasajes. Léalo en varias versiones. Hay mucho ahí para nosotros. Y comparta este video, que esperamos sea también de bendición para nuestros hermanos. No se quede solamente con este momento, sino comparta y coméntelo con los demás. Seguramente podrá usted orientar y ser de bendición a su hermano, a su hermana. Sigamos, hermanos, cuidándonos. Parece que hay buenas noticias. La pandemia ha cesado un poco, ha dado un poquito de respiro y esperamos poder pronto verles. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien.